Saludamos al licenciado Jorge Ortiz, periodista, experto en temas internacionales. Licenciado Ortiz, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista y opinión sobre el caso de Fernando Alvarado, que se ha constituido en una auténtica papa caliente para el presidente Lenín Moreno, que se encuentra en dificultades por este caso. Hubo comentarios en las redes sociales que parecían antojadizos e incluso descabellados, pero que aparentemente estarían siendo correctos cuando se van conociendo detalles y hay informaciones que se consolidan en el sentido de que Fernando Alvarado estaría en Venezuela. Se había especulado con el tema de que Alvarado podría haber salido conjuntamente con la embajadora venezolana que partía del país tras el impasse diplomático. Su punto de vista sobre el tema. Perfecto, gracias, buenos días. Parece altamente probable que si algún país le va a dar asilo político a un tipo que es buscado por casos de corrupción bastante innegables, pues todo el país supo, y no supo hace media hora, supo hace 10 años, que los dos señores Alvarado se estaban enriqueciendo pues a manos llenas con los contratos de publicidad del gobierno que gastó en todos estos años 1.300 y pico de millones de dólares en la propaganda, en el culto a la personalidad brutal, desenfrenado que tuvo el correísmo. Si algún país iba a prestarse a ayudar a salir y a darle asilo, sería Venezuela, un régimen que ya está pues más allá del derecho, más allá de la normal convivencia de las naciones. Si es que en realidad ocurrió esto, y yo lo dije desde el primer día, que cuando se rumoraba que Venezuela pudo haber intervenido en este caso, sería la ocasión perfecta para que el Ecuador rompiera relaciones con Venezuela, que sería una actitud con la que le ayudaríamos al pueblo venezolano, porque yo creo que el momento que el Ecuador rompa relaciones con Venezuela y probablemente otros países de América Latina en un efecto dominó harían lo mismo, porque Venezuela evidentemente o el gobierno de Venezuela es un gobierno que está propiciando la desestabilización de todos estos países, que los está afectando muy severamente, porque al ahuyentar, al obligar a huir de esa catástrofe que causó el socialismo en el siglo XXI en Venezuela, está generando problemas en todos los demás países que están recibiendo oleadas de gente joven que necesita trabajo, muchos de ellos muy bien preparados, y países que no están precisamente sobrados de puestos de trabajo y que están siendo obligados por un sentido humanitario, obviamente, de darles atención, de darles refugio y muchas veces hasta de ayudarles a conseguir trabajo. Yo creo que si es que se confirmara esto, el Ecuador debería tener un gesto de dignidad por primera vez en 12 años de una política internacional miserable. La política internacional de los últimos años ha sido una política internacional contraria a los intereses del pueblo, porque no hemos tenido relaciones cercanas con los países con los cuales comerciamos, con los países en los cuales tenemos altas poblaciones ecuatorianas viviendo allí, o países con los cuales tenemos lazos históricos de largo tiempo. Y más bien hemos tenido relaciones con una serie de países que son las dictaduras más oprobiosas del mundo, como la dictadura del señor Lukashenko en Bielorrusia, con el señor Vladimir Putin en Rusia, del cual el señor Correa hoy es incluso empleado, y así con una serie de países, por supuesto Venezuela y Cuba, mientras con países cercanos a nosotros, con los cuales tenemos altos niveles de cooperación, de ayuda, de comercio, nos hemos alejado. Creo que hay que romper con Venezuela pronto si esto se confirmara.
Ahora, licenciado Ortiz, le escuchábamos hace algunos días a Andrés Michelena, secretario de Comunicación, diciendo que sería catastrófico para las relaciones entre Ecuador y Venezuela el hecho de que Fernando Alvarado haya salido de forma irregular y que se encuentre en este momento allá en Venezuela. Usted dice que lo mejor que podría ocurrir es que definitivamente se rompan relaciones. ¿Esta es una probabilidad certera en el contexto en el que estamos ahora, sobre todo después del impasse que se suscitó ya luego de las declaraciones de funcionarios venezolanos en contra del presidente y que motivó de alguna manera la salida y el retiro de sus representantes en cada uno de los países? Ciertamente es una posibilidad cercana, tanto por ese tipo de declaraciones agresivas, ofensivas, cuanto porque a lo largo de todos estos años, pues Venezuela ha sido un caso de desestabilización para los países latinoamericanos. En los años 60, más bien a finales de los años 50, cuando llegó al poder en Venezuela un demócrata impecable, un hombre de tendencia socialdemócrata, de centroizquierda, el presidente Rómulo Betancourt, él enunció la doctrina Betancourt. Propugnó que los países que rompieran el régimen de derecho, que fueran asolados por dictaduras, debían ser aislados mediante la ruptura de relaciones, y así en efecto ocurrió. Le cuento así como anécdota personal, yo vivía por entonces en Argentina, y cuando el Ecuador hubo la dictadura militar del año 63, la de los comandantes militares en contra del presidente Carlos Julio Arosemena, la Argentina, que por entonces tenía un régimen democrático, el del presidente Arturo Frondizi, rompió relaciones con el Ecuador, y esa escalada de ruptura de relaciones con los países que habían dejado el régimen de derecho y estaban gobernados por dictaduras, ayudó a que al aislar a las dictaduras tuvieran que retornar más pronto al régimen de derecho. Hoy deberíamos aplicar esa doctrina venezolana, la doctrina Betancourt, en contra del mismo Venezuela, romper relaciones, aislarlo, hacerle un favor al pueblo venezolano para que en el menor plazo posible se libre de ese régimen del socialismo del siglo XXI que ha devastado Venezuela. Un país con 300.000 millones de barriles de petróleo de reservas probadas, las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, por encima de las sauditas, de las kuwaitíes, de las nigerianas, y ese país riquísimo en recursos naturales, sumido en la miseria por un gobierno al que hay que aislar, y hay que aislarlo pronto. Y si es que le han ayudado al prófugo de la justicia Fernando Alvarado a que se fuera del país, es la ocasión propicia, y el presidente Moreno debería sin vacilar un segundo romper relaciones con Venezuela. ¿A dónde piensa usted llega la complicidad oficial del gobierno ecuatoriano? ¿Fueron los mandos medios ya expulsados del gobierno los responsables, o se aproximaría el tema a las posiciones extremas que se especula en las redes sociales de que fue un plan fraguado que se inició con las expresiones ofensivas emitidas por el ministro de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez? Yo creo que, y esta es pura especulación, porque evidentemente no tengo un dato preciso y concreto más allá de lo que uno puede deducir por lo que pasa. Yo creo que lamentablemente el aparato estatal ecuatoriano, un aparato estatal que cuesta 14.000 millones de dólares anuales, solo en salarios, 14.000 millones de dólares, está penetradísimo por el correísmo. Porque a lo largo de 10 años y medio, todos en el Ecuador lo sabíamos, lo sabían ustedes, lo sabía yo, lo sabíamos nuestros compatriotas, lo saben sin duda sus oyentes. Para entrar al aparato estatal, para ser funcionario del gobierno en cualquiera de sus niveles, había que ser correísta, había que estar cercano a Alianza País, había que hacer méritos con el correísmo. Este momento deben quedar miles y miles de personas que durante 10 años y medio disfrutaron de salarios altos, de prebendas, de viajes al exterior, de todo lo que, de todo ese derroche de dinero que ocurrió durante los primeros años del correísmo,
cuando los precios internacionales del petróleo estaban por encima de los $100 y el Ecuador producía 400,000 barriles diarios. Entonces, actualmente deben quedar en los niveles más altos, en los medios bajos y en los bajos, cientos, miles de correístas, muchos de los cuales no están trabajando para quien les paga, que es el Estado ecuatoriano, es decir, el pueblo ecuatoriano, sino que están haciendo política con salario público, lo cual pues es, además de todo, delictivo, porque eso es una manera de peculado, ¿no? Y creo que el gobierno debería, hoy sí, hacer lo que no hizo y debió haber hecho hace año y medio, buscar con lupa, con la lámpara de Diógenes, dónde están estos correístas enquistados, trabajando para su líder, no trabajando para el país, recibiendo dinero del país para aportar desde su ministerio en bien del pueblo ecuatoriano, y lo que están haciendo es política a favor de su líder, un líder, Rafael Correa, que ya devastó el país, que tiene una codicia de poder absolutamente insaciable, que está desesperado, semi-enloquecido por volver, y que está dispuesto a todo, incluso pues a proteger a muchos de sus secuaces, que, como se ha ido comprobando, han metido la mano en las arcas fiscales con absoluta demencia y se llevaron miles de millones de dólares. Esa gente debe estar presa, como debió haber estado preso Alvarado, y no con una medida cautelar tibia, como es el grillete. Licenciado Ortiz, le escuchamos en el último video emitido de Fernando Alvarado, le pudimos escuchar al exsecretario de Comunicación dirigiéndose al presidente Lenín Moreno, indicándole que una persona muy cercana a él es quien lo había ayudado a salir del país. Sin duda esto es quizás provocado para generar algunas dudas dentro del gobierno nacional y por lo tanto alguna inestabilidad al interior del gobierno nacional. Esto ha motivado también a que el presidente haga un llamado a las distintas instituciones del gobierno para iniciar lo que él ha dicho, una depuración. Él está convocando a una depuración, pero nos preguntamos frente a esta situación, a las declaraciones del propio Alvarado, ¿por dónde debería ir esta depuración cuando vemos que todavía hay funcionarios que están, como usted mismo acaba de manifestar, dentro del gobierno nacional? Es decir, ¿cómo debería ser este trabajo que ha anunciado emprender el presidente Moreno? A ver, los gobiernos, y ese también por supuesto, disponen de una Secretaría de Inteligencia que durante los 10 años y medio de correísta sirvió para espiar, para perseguir, para amedrentar a cualquier crítica y a cualquier opositor. Este gobierno debió, desde el 24 de mayo del año 17, cuando asumió, pedirle a esta Secretaría de Inteligencia que identificara los elementos conspirativos que hay dentro del gobierno, que hay muchos, que son los rezagos del gobierno anterior. El gobierno ya debería tener, ha pasado año y medio, ha tenido tiempo, una lista de la gente, de estos que el gobierno definió como topos, de esta gente que va comiendo el suelo debajo del piso de donde esté este gobierno, debilitándolo, llevándolo eventualmente a que se desplome. Ya debería tener una lista. Si no la tiene, debe ponerla a trabajar a la Secretaría de Inteligencia hoy. Y la Secretaría de Inteligencia fue equipada durante el correísmo con sistemas modernísimos de interferencia, todos ellos ilegales. Esa labor de la Secretaría de Inteligencia durante el correísmo fue absolutamente ilegal. Pero tienen equipos, tienen los instrumentos, tienen especialistas que podrían hoy, que ya debieron haberlo hecho, pero si no lo han hecho, podrían hoy empezar a identificar uno por uno, porque pedirles a sus ministros que averigüen en sus ministerios quiénes son los topos, es pedirles a potenciales conspiradores que averigüen quiénes son los otros conspiradores, porque seguramente, incluso en los más altos niveles del gobierno de Lenín Moreno, hay gente infiltrada. Por lo demás, esa declaración del delincuente Alvarado, pues es propia de él, es propia de un hombre insidioso. Permítame 15 segundos, le cuento una anécdota de cómo lo que es este señor. Yo trabajaba en Teleamazonas y una vez, cuando todavía el gobierno permitía a Correa, les daba permiso a sus ministros, a sus secuaces, para que fueran a entrevistas conmigo.
fue una entrevista a Fernando Alvarado. Cuando le hice alguna pregunta, incómoda como las preguntas que normalmente hace un periodista a los políticos, para tratar de desentrañar la verdad más allá de sus discursos y sus eslóganes, dije alguna pregunta incómoda y él metió la mano, ya tenía preparado el recurso, metió la mano al bolsillo y me lanzó una tarjeta de crédito, insinuando que había algo de corrupción, que para hacer una entrevista conmigo pues había que pagar, había que poner una tarjeta de crédito. En mi larguísima carrera periodística me han acusado de todo, la derecha de ser de izquierda, la izquierda de ser de derecha, los gobiernos de estar conspirando con la oposición, la conspiración de tener algún acuerdo con el gobierno. Lo que nunca me han acusado es de deshonesto. Y cuando Fernando Alvarado, gratuitamente, malvadamente, como era este tipo y como era el correísmo, hizo esto de la tarjeta de crédito, me di cuenta que yo al frente lo tenía a un canalla, a un ser vil, a un ser miserable, que como él mismo, y lo ha demostrado, no tiene honor, cree que el honor es una cosa que se puede pisotear. Y trató de pisotear mi honor acanallándome. La respuesta obviamente de la gente fue respaldarme a mí, porque es evidente pues que mi vida es limpia, transparente, mientras que la de estos tipos se ha visto que es una vida tortuosa. Estos fueron unos miserables al servicio de cualquier gobierno. Vinicio Alvarado tal vez trabajó incluso con el gobierno de Febres Cordero. Es decir, gente miserable, gente vil, gente canalla, que se atreve a acusar de lo que ellos son a los demás. Desde ese día del incidente de la tarjeta de crédito me di cuenta que Fernando Alvarado era un canalla, y lo fue demostrando durante 10 años y medio cuando no hizo otra cosa que en torno al correísmo mentir a la gente, levantar un estado de propaganda para convencer a la gente que el gobierno más ineficaz y más corrompido de la historia del Ecuador era todo lo contrario, el mejor y más honesto de los gobiernos. Asumiendo, licenciado Ortiz, que Lenín Moreno no sea cómplice de esta cínica trama, ¿cómo evalúa usted el manejo de la crisis por parte del presidente? El presidente, que creo yo que empezó muy bien, con mucho coraje, tomando decisiones capitales como la primera de todas, romper con el correísmo, reorientar al país hacia la democracia y hacia un manejo sensato de la economía. Me parece que a lo largo de estos meses ha ido perdiendo fuelle, se ha ido quedando, y hoy es un gobierno semi-paralizado. Tengo la impresión de que el presidente Moreno siente que su gobierno es más débil de lo que en realidad es, y sintiéndolo débil no se atreve a dar pasos decisivos. Yo creo que es un gobierno que tuvo el valor de romper con Correa, se ha ido quedando, y este momento lo veo vacilante, lo veo irresoluto, lo veo sin capacidad de tomar decisiones. Ojalá esto que les ha hecho Fernando Alvarado, que es una afrenta personal mucho más que al ministro tal o cual, al presidente de la República y a la estructura del gobierno en general, debería servirle para que de inmediato, sin más contemplaciones, sin más dilaciones, sin más aplazamientos, tome decisiones capitales. Una de ellas, si se comprobara, romper relaciones con Venezuela, y la segunda, depurar a fondo, en serio, de verdad, en todos los niveles del gobierno. Quisiera tratar otro tema internacional, pero que sin duda va a tener una proyección y un reflejo en el país: la elección de Jair Bolsonaro en Brasil, de alguna manera producto de la corrupción del socialismo del siglo XXI. Yo tengo una opinión levemente distinta. Yo creo que la votación por Jair Bolsonaro evidentemente encierra un rechazo al Partido de los Trabajadores, el partido como usted muy bien lo dice, del socialismo del siglo XXI, pero creo que además de eso, la votación por Bolsonaro, 56 prácticamente por ciento de los votos en segunda vuelta, es un rechazo a todo el sistema político brasileño, precisamente por lo que usted dijo, por la corrupción que no se ha limitado al Partido de los Trabajadores, aunque sí, pues en los años de Lula y sobre todo de Dilma Rousseff se enseñó en el Brasil y se volvió una cosa pues masiva, ya absolutamente escandalosa. Yo lo veo como un voto antisistema, muy parecido al fenómeno del Brasil al que ocurrió en diciembre del año 16 en los Estados Unidos con la elección de Donald Trump. Era una votación
más o menos acogiendo el lema de la Argentina en el año 2001, que se vayan todos. Los americanos votaron por el candidato que parecía más distinto al sistema, a la estructura del Partido Demócrata y a la estructura del Partido Republicano. Y en el Brasil me parece que pasó lo mismo, votaron por el candidato más distinto al político tradicional brasileño, que son políticos del Partido de los Trabajadores o del Partido de la Socialdemocracia brasileña. En ese sentido, pues Jair Bolsonaro va a tener se va a sentir obligado ante su gente a tomar medidas drásticas. Esperemos que esas medidas drásticas le salgan de la mente y no del aparato digestivo, que lo haga con la cabeza y no con el hígado, porque ha demostrado ser un hombre demasiado impetuoso, que capitalizó el descontento del pueblo brasileño con el sistema político y en especial con el partido de Lula, porque claro, Lula les defraudó, un hombre que no alteró la economía liberal que había heredado del presidente Fernando Henrique Cardoso, que tuvo la prudencia de mantener una economía de principios liberales y no socialistas, gracias a los cuales pudo hacer una serie de proyectos sociales, eso sí, que redimieron de la pobreza a un montón de gente y la incorporaron a la clase media. Pero saber que ese señor, que se convirtió en una especie de ídolo, había pecado también de corrupción y que había dejado que su gente también pecara de corrupción, pues fue una enorme defraudación para la gente. El anuncio de que, por ejemplo, va a aislar al Foro de Sao Paulo, que le va a cortar todos los subsidios y que a todos los beneficiarios va a ver cómo recibieron la plata y en qué la usaron, es un gran anuncio. El Foro de Sao Paulo ha sido una organización absolutamente destructiva para América Latina. Por empezar, sembró en la región y financió en la región movimientos de socialismo del siglo XXI que llevaron a todos estos países a situaciones represivas, opresivas, de fracaso económico, de convulsión política, de desastre social. Pero ojalá no se exceda. Otra medida que puede hacer el presidente Bolsonaro para calmar los ímpetus de cambio de su gente es romper también relaciones con Venezuela. Venezuela y Brasil tienen una frontera extensa, no tengo los datos a mano, pero seguramente son algo más de 2.000 kilómetros, es decir, 3 o 4 veces del tamaño de la frontera entre el Ecuador y Colombia, y una frontera parecida, una frontera selvática, porosa, por donde deben cruzar al día miles de venezolanos que se van al gigante económica de América buscando trabajo, un país que tampoco está en capacidad de seguir absorbiendo poblaciones. Además, las cosas que ha hecho Venezuela para desestabilizar a los países de la región es motivo suficiente como para que se produzca una ruptura en cadena. A lo mejor si no lo hace el Ecuador por el caso Alvarado, podría hacerlo Jair Bolsonaro por el Brasil. En lo demás espero que sea un hombre sensato, que esas declaraciones racistas, homófobas, se las guarden. Eso está bien en la campaña para alborotar un poco, pero hoy en la actualidad tener esos gestos de intolerancia por temas raciales, por temas de preferencia sexual, son unos anacronismos ridículos que de una vez por todas hay que superar. En el ámbito económico, ayer se dieron algunos signos que aparentemente serían reacciones al triunfo de Bolsonaro. Subió la bolsa de valores de Sao Paulo, pero por otra parte se devaluó significativamente el peso mexicano. Claro, lo que pasa es que México, a partir de diciembre, cuando asume el presidente Andrés Manuel López Obrador, se va quedando como el único país de América Latina con un gobierno de izquierda. Yo espero que López Obrador, y ya ha empezado a dar unos pocos síntomas, se comporte como un socialdemócrata moderno y no como un socialismo del siglo XXI, que en realidad son socialistas del siglo XIX, es decir, caudillos, alborotadores que quieren cambiarlo todo, especialmente lo bueno. Si es que el presidente López Obrador se comporta como un líder sensato de centro-izquierda, pues bienvenido sea. Este balance entre el centro-derecha y el centro-izquierda es lo que ha hecho el progreso de muchos países, de las mejores democracias de Europa y de Europa Occidental y de Norteamérica. Si es que López Obrador quiere ser un líder de izquierda populista que cae en los excesos del socialismo del siglo XXI, en los atropellos, en los abusos,
se va a encontrar aislado, porque por el norte se va a encontrar con los Estados Unidos y Canadá, sus aliados en el Tratado Norteamericano de Libre Comercio, y en el sur se va a encontrar con que en las principales potencias económicas de América, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, tienen una línea contraria y México va a quedar aislado. Y obviamente el pueblo mexicano hoy debe estar asustado de esa perspectiva, o más que nada asustado de esa incertidumbre. Claro, se busca inmediatamente refugio en una moneda fuerte, que es la compra de dólares, que hace que el peso mexicano se desplome. Yo espero que pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso antes de asumir en diciembre, dé mensajes más tranquilizadores a su propio pueblo, diciéndoles que no va a incurrir en el desatín inmenso del socialismo del siglo XXI, que a lo largo de 20 años, desde 1999, cuando tomó el poder el coronel Chávez, pues lo único que ha causado en América Latina es fracaso, desesperación, violencia, ruptura social y unas crisis económicas terribles, de las cuales el Ecuador se salvó porque tenía el dólar, si no estaríamos como Venezuela. Muchas gracias, licenciado Ortiz, por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Han escuchado al periodista, experto en temas internacionales, Jorge Ortiz.